Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanikmat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana rayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay ananya waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Maicao. Gracias por sintonizar a esta hora Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPSI Anas Guayú. Les habla Jennifer Orozco y hoy quiero contarles que según estimaciones mundiales recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tienen sobrepeso, de los cuales más de 600 millones son obesos. De manera alarmante, aproximadamente el 40% de las mujeres en edad fértil tienen sobrepeso y obesidad. Y es que la obesidad en el embarazo, que es el tema de nuestra mañana, es un tema de gran preocupación, pues ya que incrementa los riesgos obstétricos y neonatales. El sobrepeso en la mujer en edad fértil ha aumentado el doble en los últimos años y el número de gestantes con obesidad también se encuentra en aumento. Para abordar este tema y hablar sobre los riesgos asociados con la obesidad en la mujer embarazada, hemos invitado al doctor Francisco Enna, ginecólogo y especialista experto de la EPSI Anas Guayú. En esta entrevista, el doctor Enna nos brindará información valiosa para todas las mujeres. Watamar hum puxo anel tsoro sa kaikate ha pointe horo tu yoto costunte PSI Anas Guayú o tamsi sa horo ya o intensa puxo eta tawa ka chik te PSI ka so kaikate muy maya surumakat puxo tomat Organización Mundial de la Salud munaka OMS musana karihona watamai sari narana kana agua en Guayú pa maca si en 1.900 millones Guayú mureuyo que por hoy en hui me quisarmen arate no huyese arana entena agua en que caus poishi mai senai hetra 600 millones causi reshi ya mairo ahora na reshi masa se mai mai ayo hasan pushu ale to mapa que na nairu hieyo kana iro es hieyo na re que narate na neste nausi ne ipuo no na ya te manikas kapures mai namo horo nas po que ante ipuo no que ska mai wan hier ipuo les ne causi sia watta sari kas hohet kala pura es por ayurin sia ka es por ayurin cho uchon que hamen kuat pas mai o shel hamen kuat pas ne ipuo los que hamen mayawa ta sut sen sai wan hier muy hatershi causa la naramente sabes que es ne ipuo en sia que hamen pianto alesia tu sawan que tarate suri no na wan chinte que se lero makaraka hey han hiawa ta intensa tra yo to so kai tash han hat karachik so pnatra tarata ka sawa en Guayú namen hieyo que ni puo no que no mauria hey has na ya en at hai mai sa ani wa ma doctor que Francisco Etna ginecólogo spuya te ipuo nunca to uyu ayata shwama señao tensa solo te PSI ka Anas Guayú hapa no naki. Doctor Enna, ¿por qué es importante que la mujer en edad fértil que desea estar embarazada asista a la consulta preconcepcional? Para hatiasa kira no doctor que so wata kamato hamos hai haka kamai so no intensi herren wani hiet surut pas puri puru je por sirhan haten pura pnai puru kas kapur hatkan
Durante la etapa preconcepcional es muy importante que la mujer en edad fértil que desea un embarazo acuda a la consulta de nutrición. ¿Para qué? Para que sea identificado, de acuerdo al peso y la talla, la capacidad que tenga de diagnóstico en cuanto a sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Cada una de estas variables nos va a permitir que el profesional en nutrición haga una intervención basada en kilocalorías, carbohidratos, proteínas, grasas, oligoelementos y permita un adecuado desarrollo, además de reducción de complicaciones en un embarazo. Mujeres con sobrepeso, obesidad mórbida tienen mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional, amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, distoxia de presentación y cuando los bebés vienen muy grandes, es decir, fetos macrosómicos, la posibilidad que el embarazo termine en una cesárea. Por eso la invitación a que si usted está deseando un embarazo, vaya a la consulta preconcepcional y se intervenga a través de la consulta nutricional los factores de riesgo. Anore no doctor que si paje trasaki raka hamos ai haka que mais por shirher en tuan wayo hiet kachong e por shir para hanas pura pnai puro anu no ki hamos ka pura hat pura tuhan tiao sawa te hiet ke wanu de senan ke te hiet ke tuhan tiao ka suaite shkuin hat ke man ke selana te sawa ka ot hama male ria ayawa te na tautra ka pura ka ke man wan hiet a que este ia eitan hat te kasa shaka hiat ke te sut sin ke shi ruku ka man ke puro shi sen ka usi shana wan hiet ya la kasa sapa kasa mãe esse é pura se lá tem nem se lhe que sut sem sai o tam shi cho u chon que es por remedi nem subu cara na chassa nem ka usi shi sen te shaka o tam shi esse é pura no tem macho o que isso me nem sawa então sa us que celero o tam sia chata haite no ula que chinte que isso mãe o watan sari que satas no vayu que ka usi remanchis nem puro es por nya ayurin chinte que es una este wanorio na mai na ya kana iro macrosómico o sea arana este na wan que na hapo que celero shaka ayun na manoshi ni suri acha sisi ayuri nya ayurin gestión que estuma hey ha que mais ret kan wan hiet Hai hat pasado na cachong e persia RR para hana suri ayu hen sia ko nya ayu rin chinti ko sia e no ri pang science chong la sha ana hat pushwale tis por mas tuhane au e por haten sia tuhane anai he chinti ke talatin na hutta PSI que anas wayu akus semen ya kan pushwale ya wata yo sa mun ku mo hinti ko pone casa hai ka mun sulu het ayatare ka no que equipo y no huru tan wayu no se hai huara gente hai ya kan mo iwa es por hai que cachuero ta shahu shin ka hab otamsia hurut ka po shahir fi sulu ta shahre ka pura hurut ka es man carro te pura sulu mun te oficina mre yus ka no le ra checa María para sa PSI ka mo sulu estoy municipio ka Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Huarranca o Tamsia Distracción. Sotohay, Hiyakan, Otahuayacan, Huachajairen, Huacueto, Purana. La EPS indígena Anas Guayú informa a la comunidad en general que para realizar cualquier tipo de solicitud o trámite no necesita de intermediarios. El proceso es totalmente gratuito y lo puede hacer de manera virtual en los canales no presenciales de la EPSI. También lo puede realizar de manera verbal, escrita a mano, transcrita en computador o en los formatos dispuestos de manera gratuita en la oficina de la EPSI en los municipios de Maicao, Uribia, Manaure, Rihuacha, Albania, Barrancas y Distracción, porque juntos gestionamos salud. Bueno, doctor, ¿existe algún plan de alimentación para la mujer cuando está embarazada? Buenas akiraka. Es wani kararoka. Squai pa mahachikuman wayumen que ipuro rishia, mustasakiraka no hoche doctor. Cuando hablamos de nutrición durante la gestación, es muy importante tener en cuenta el plan de alimentación equilibrado, balanceado, dirigido por un profesional en nutrición. Es muy importante entender que no es cantidad, es calidad del alimento, porque a partir de un adecuado soporte de carbohidratos, de grasas, de proteínas, de oligoelementos, va a permitir el adecuado desarrollo fetal. Además, necesitamos que esta mujer que está durante el embarazo con algún tipo de factor de riesgo de malnutrición como el sobrepeso, la obesidad mórbida, reciba una orientación complementaria aparte del esquema de alimentación, porque es necesario evaluar función renal, función hepática, muchas veces hasta el tiroides. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que el concepto nutrición está relacionado directamente con bienestar fetal y materno.
Las invitamos desde Anazguayú EPCI a tener en cuenta estos conceptos y acudir al control prenatal de su IPS. Juntos gestionamos salud. Ano nek doctor tiesipa hetrasa kira kami ke ruan Carlos smatsna ishken te hiu ki polisia mushnyaka hey has mai hatte namanan man ka nas poi kente nutricionista manaka na red ka panaya ka na irum ka chom panaya naya otan ka ka san otan ken ka suitara na hat kana tum ka sudana pari rensa ka hete kut ka otara te kun ken hat wane piesona iru ipuono naya ka na otam sia ya otan ta hier hamama karma isna ipuono hey has te hane abrgesh pula hai medin chouka in hamama ayu machine no te panoi pam te hanat ka terhier rana intera sawan ka shaka in hat sawan pula anai chin chouka ne no hote he has te hante au wane wai resku te sutsen ka te shi rukka sere rupna suri su hut wan wanur howuts na nai na yakana ro tiroide masese ya he moi mai wane wai resku he ha ka su ne wan hiet chir her nin pura na kachon o te kachon pa she no ri sha o te sa suru he anas wayu mus pots ka hom herret kapa hulu minter her le pehe karnai e por hono in her wane wai resku mus ne ki doctor ke me yakana ni wai mayo ipuono kono te ya pakan por kachon a mauria. La primera visita de control del bebé sano debe ser al tercer y quinto día de haber salido del hospital. Después de esa primera visita, el bebé debe volver a control con el doctor o la enfermera cuando tenga 1 mes de nacido y 2 meses de nacido. Un mensaje de la EPSI a Anazguayú. Para hatkat kai henari rachiwan hintes chike hemeri nias chike sereni apunoi otaharai kai chike hemeri nia sulu epitatka o hemeri ni michwa kasapura pura tuhana te ankerto inchisnente control monaka shirren chine enfermero te médica chiketra anta chwani kashi o tapiama kashi poni nache hinte ke hina anainia soto hai ya kana to ya kana chai reshwa foi papurana. Bueno, y la última pregunta de este su programa, Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anazguayú, cuando nuestro invitado en esta mañana es el doctor Francisco Egna, ginecólogo experto de la EPSI Anazguayú, es la siguiente, doctor. ¿El control prenatal evita complicaciones en el embarazo de la gestante con sobrepeso u obesidad? Chiru at kara sakira no hoje doctor ke saut kaikat sautioto koston 3 PS. Musia, manka sunure, te hiet ke tsani control shia. Shia o te eros kup tsani por manka hawatere selana alisawa te hiet ke. Si la mujer ya está embarazada, inicia el control prenatal con una obesidad mórbida, es muy importante la intervención desde el punto de vista nutricional. ¿El por qué? Para evitar complicaciones relacionadas con el feto y la materna. Hablamos de restricción de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, hablamos de efectos macrosómicos, hablamos de malnutrición relacionadas con hipertensión, hemorragia, sepsis, eventos tromboembólicos. Es necesario que durante el control prenatal se haga intervención en programación fetal in útero, se haga intervención en ese soporte nutricional basado en kilocalorías, carbohidratos, grasas, proteínas, oligoelementos, y de tal forma que la mujer durante el embarazo tenga un adecuado control metabólico, el cual permita reducir los riesgos en esta futura desarrollo gestacional. La invitación de Anazguayú EPSI es que durante el control prenatal no descuidemos el soporte nutricional materno. Siempre tengamos en cuenta que juntos gestionamos salud. Ano ka nai doctor keshimai hai has sunaste un hiet nitro controlo ko purtihante au mar manka mure uri chou ke sere rus nai ho ka usin shima aktumnai ke hme e chou e ke mure un mar sere ru sanai he saus non shau te sauto shikaka yarara e shpula no motson no ho ka inori nle ka intentana wan ka mat sere ru ntihan reau o tastihan rau shika manka se dru wanle ka nanai wani wa na kupiam re shika na chichonke musese hei hai ho na hana ipuan ori herret kapa shahirapa hana hotra anak nakat kashiwai suluer te hana ni wane wa ruku poliau temte au tera hikoin hatka to kuai pa hatka snadri poru ka men ka para hatta ruku na huchon no ri hiau ta kuai pa akah na samoi na to na po ke ni
pur no sasa que hamon yo tu kamachi hiya hakun samain te ko pone o ruku o te kasan wa hikinte wanepia tena otri puru kasmai rutra mekiet sat kashihna yaran hiya na waraita na mana uyuke se hne kimo entre PSI kana suayu un hiya red cap y puru hiya o te yapal hipuri puru hi reherpa na mana la reher likan pehekan hne red kan wane o ruku control hana hiya musno kimo si doctor que se wata kamato. Muchísimas gracias al doctor Francisco Enna, a Reinaldo Ipuana, también nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olympic Stereo, también de Guayú Stereo e Iguaray Stereo, por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Ana ya se hol so hapo ipente pot shoto toyoto goston TPSI ka anas wayu so wata kamate anu hol nek doctor que Francisco et na hoy tarachi way huma soto hai te pot ket hakes karamant wala kakat TPSI kama hiya kan wane wer ku impe wer kan opu he wer kan ucho he wer kan na paraim han kan wane wer ku na hiya yu kan ap kan te pot ket tarachi huma ya wata yo soto hai te hiya kan to waya kan acha era shwa kwet purana.